Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme que, bueno, digamos que ha estado dando mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a destapar el secreto, la verdadera historia detrás de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Vamos a analizar a fondo con lujo de detalles, porque estos dos bombones turcos, estas dos estrellas rutilantes, se reunían a escondidas. Vamos a ir más allá de las simples fotos y rumores, vamos a profundizar en las complejidades, en los matices, en lo que realmente pudo haber sucedido. ¿Listos para el drama? Porque créanme, esto tiene tela de donde cortar, y mucha. Antes de que empecemos, ya saben la dinámica, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí desmenuzamos todo lo que está pasando en el mundo de las series turcas, del entretenimiento en general, y por supuesto, todos los chismes jugosos que se cruzan en nuestro camino. Aquí en mi canal, no nos quedamos en la superficie, profundizamos, investigamos, y les traemos la información más completa y fidedigna posible. Así que suscríbanse ya. Únanse a esta comunidad. Bueno, ahora sí, manos a la obra. La verdad es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es de esas que te enganchan desde el principio, como una telenovela turca de esas que te hacen suspirar y que no puedes dejar de ver. Es una historia con amor, drama, intriga y mucho, mucho glamour. Para quienes no los conocen, Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida no solo por su innegable belleza, sino también por su carisma, su talento, su capacidad para conectar con el público y su versatilidad actoral. Demet es como un rayo de sol en la pantalla, con una sonrisa que ilumina cualquier escena y una energía contagiosa. Ha protagonizado numerosas series exitosas, consolidándose como una de las actrices más solicitadas y respetadas de la industria. Y Can Yaman, ay, Can Yaman. El hombre que nos robó el corazón a muchas con su sonrisa cautivadora, su mirada intensa, su físico impactante y su habilidad para interpretar personajes complejos y apasionados. Can es un actor que, además de su atractivo físico, ha demostrado tener una gran capacidad interpretativa, con una presencia magnética en pantalla que lo ha convertido en un ícono de la televisión turca y un fenómeno a nivel internacional. Ambos, Demet y Can, son súper famosos, no solo en Turquía, sino en todo el mundo gracias a la exportación de las series turcas. La combinación de ambos, dos estrellas de primer nivel, generó muchísima expectación. Los fans soñaban con verlos juntos y cuando la oportunidad se presentó, el mundo entero se paralizó. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué las reuniones a escondidas? ¿Por qué tanto secretismo? Empecemos por el principio, el punto de partida de todo este embrollo, la serie Erkencikus. En esta serie, Demet y Can protagonizaron una historia de amor que, literalmente, traspasó la pantalla. Fue una química explosiva, una conexión innegable, una magia que se sentía en cada escena. La historia, en sí misma, era cautivadora, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus amigas y que se enamora del guapo y misterioso Can, un fotógrafo de renombre. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el resto del mundo. Los fans se volvieron locos con la pareja, con la intensidad de sus miradas, con la dulzura de sus gestos, con la pasión que transmitían. Las redes sociales explotaban con cada episodio, con cada escena romántica, con cada foto o vídeo de los actores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante el rodaje de Erkencikus se rumoreaba, con insistencia, que Demet y Can eran mucho más que compañeros de trabajo. Se les veía muy cercanos, cómplices, riendo juntos, compartiendo momentos íntimos, y las redes sociales ardían con fotos y vídeos que alimentaban los rumores de romance. Las miradas que se dedicaban, los gestos de cariño, la forma en que se buscaban en el set, todo apuntaba a que había algo más, algo que iba más allá de la ficción. Las fotos de las cenas a solas, los paseos en lugares apartados, las publicaciones en redes sociales que insinuaban algo más que una amistad, todo contribuía a alimentar la especulación. Era inevitable que los fans y los medios de comunicación se preguntaran, ¿era todo real? ¿Era un romance genuino que estaba floreciendo ante sus ojos? ¿O solo era una estrategia de marketing, una jugada bien calculada para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados? La situación se complicó aún más cuando se supo, y esto es importante, que Can Yaman tenía una reputación, digamos, de Don Juan en Turquía. Se le conocían varios romances con actrices y modelos,
lo que generaba dudas y suspicacias sobre la seriedad de sus intenciones con Demet. Algunos fans más escépticos creían que Khan solo estaba jugando, que estaba aprovechando la situación para su beneficio personal, y que no buscaba una relación estable. Otros, por el contrario, estaban convencidos de que el amor entre ellos era genuino, que había una conexión real y profunda. Esta reputación, lamentablemente, influyó en la percepción de la relación. Era una sombra que planeaba sobre ellos, un elemento que hacía que cada gesto, cada mirada, cada rumor fuera analizado con lupa. Las reuniones a escondidas, ahí está la clave de todo. Empezaron a circular fotos y vídeos de Demet y Khan juntos, en lugares privados, lejos de los sets de grabación y de las cámaras. Se les veía en restaurantes discretos, en paseos románticos en lugares apartados, y hasta en casas particulares. ¿Qué hacían ahí? ¿Por qué tanta discreción? ¿Por qué tanto secretismo? Las especulaciones se dispararon, como era de esperar. Algunos decían que era porque querían mantener su relación en secreto, para evitar la presión mediática, para proteger su intimidad y disfrutar de su amor sin ser acosados por los paparazzi y la prensa rosa. Otros, más cínicos, creían que simplemente estaban jugando con la expectativa del público, alimentando el morbo y la curiosidad para mantener la serie en boca de todos. Lo cierto es que en un principio, ninguno de los dos confirmaba ni negaba los rumores. Se mantenían herméticos, lo que solo aumentaba la intriga, la especulación y el deseo de saber qué estaba pasando realmente entre ellos. Demet se limitaba a decir que tenían una excelente relación de trabajo, que se llevaban muy bien, y que se sentían cómodos trabajando juntos. Khan, por su parte, prefería no hablar de su vida privada, manteniendo una postura enigmática y misteriosa. Eso es gasolina para los chismosos. Eso es combustible para la especulación. Pero, ¿qué hay detrás de estas reuniones secretas? ¿Qué se escondía realmente tras ese hermetismo? Para entenderlo, para desentrañar este misterio, tenemos que analizar algunos factores clave, algunos elementos que nos ayudarán a comprender la complejidad de la situación. Primero, la presión mediática. Turquía es un país donde la vida de los famosos es seguida muy de cerca, con una intensidad casi obsesiva. Cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra, es analizado al detalle por la prensa y por los fans. Los paparazzi están siempre al acecho, buscando la foto que lo diga todo, el ángulo que revele la verdad. Si una pareja de actores decide empezar una relación, la presión de las cámaras y de los paparazzi puede ser abrumadora, asfixiante. La falta de privacidad, la constante persecución, la exposición mediática, pueden ser un factor determinante en el éxito o fracaso de una relación. La cultura turca, además, es muy conservadora en algunos aspectos, y la vida privada de los famosos está sujeta a un escrutinio aún mayor. Las familias, la religión, las tradiciones, juegan un papel importante y cualquier comportamiento que se desvíe de las normas establecidas puede ser criticado y juzgado. Segundo, la necesidad de privacidad. Los famosos también son personas, seres humanos con sentimientos, emociones, deseos, y tienen derecho a tener su vida privada, a disfrutar de sus relaciones sin ser constantemente observados y juzgados. Las reuniones a escondidas, las citas secretas, pueden ser una forma de proteger su intimidad, de disfrutar de su relación sin que nadie los moleste, sin ser invadidos por la prensa y los fans. Es una forma de vivir su amor a su manera, lejos de los focos, de la opinión pública, de las presiones externas. La privacidad es un bien preciado, especialmente en el mundo del espectáculo, y la necesidad de protegerla puede ser un factor muy importante a la hora de tomar decisiones en una relación. El anonimato, la discreción, pueden ser fundamentales para construir una relación sólida y duradera, sin la influencia de factores externos. Tercero, el marketing. No podemos, bajo ninguna circunstancia, descartar que parte de esta historia fuera una estrategia de marketing, una hábil maniobra para promocionar la serie Erkencikus. La química entre Demet y Khan era innegable, y aprovecharla para generar expectación, para mantener a los fans enganchados, era una forma efectiva de atraer al público y de aumentar el éxito de la serie. Los rumores de romance, las reuniones secretas, las fotos filtradas, todo contribuía a mantener a los fans enganchados a la serie, a crear una expectación constante, a generar un boca a boca que impulsaba las audiencias. En el mundo del espectáculo, la promoción es fundamental, y cualquier recurso es válido para generar interés y atraer al público.
Los rumores, las especulaciones, las noticias falsas, las fotos comprometedoras, todo puede ser utilizado, de forma consciente o inconsciente, para mantener a los fans enganchados y aumentar el éxito de un proyecto. **4. La juventud y la inexperiencia, tanto Demet como Canera. Jóvenes en ese momento y aunque ya eran profesionales con una trayectoria, aún estaban en una etapa de descubrimiento, de aprendizaje, de crecimiento personal. La fama, la popularidad, el éxito pueden ser abrumadores, y pueden afectar la forma en que se relacionan con los demás, y la forma en que toman decisiones. Es posible que ambos en su juventud y su inexperiencia, no supieran cómo manejar la presión mediática, cómo proteger su privacidad, cómo diferenciar entre la realidad y la ficción. Es posible que se dejaran llevar por las emociones, por la pasión, por la adrenalina del momento, sin pensar en las consecuencias. *5. La compatibilidad y la atracción. Más allá de la presión mediática, la necesidad de privacidad y el marketing, no podemos olvidar la base fundamental de cualquier relación, la compatibilidad y la atracción. Demet y Can, como ya hemos mencionado, tenían una química innegable, una conexión que se sentía en cada escena. Se complementaban, se entendían, se atraían. Es posible que más allá de la ficción, existiera una atracción real, una conexión genuina, un deseo de estar juntos. Es posible que en sus reuniones a escondidas estuvieran construyendo una relación real, una historia de amor que por diferentes razones no pudo concretarse. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo terminó esta historia? ¿Qué sucedió con Demet y Can después del éxito de Erkencikus? Pues bien, la relación entre Demet y Can nunca fue confirmada oficialmente. Nunca se declararon como pareja, nunca posaron juntos en una alfombra roja, nunca hablaron abiertamente de su relación. Se mantuvieron hasta el final en un discreto silencio alimentando la intriga y la especulación. Después de un tiempo y a medida que la serie llegaba a su fin, los rumores de romance comenzaron a disminuir, poco a poco, paulatinamente. La atención mediática se fue diluyendo y cada uno siguió su camino, tomando rumbos diferentes. Can Yaman, con su creciente fama internacional, se mudó a Italia para trabajar en proyectos internacionales, para expandir sus horizontes y conquistar nuevos mercados. Decidió apostar por una carrera internacional, lejos de las presiones y los rumores de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Siguió trabajando, siguió creciendo, y siguió demostrando su talento y su versatilidad. La distancia física, la diferencia de proyectos, las prioridades individuales, influyeron en el distanciamiento. La chispa, si es que alguna vez existió, se fue apagando. La verdad es que a día de hoy, no sabemos con certeza qué pasó realmente entre ellos. ¿Hubo romance? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Fue una combinación de ambos factores? ¿O simplemente se trataba de una fuerte conexión que no pudo concretarse por las circunstancias? La respuesta a estas preguntas sigue siendo un misterio, un secreto guardado en lo más profundo de sus corazones. Lo que sí sabemos, lo que podemos asegurar, es que la química entre Demet y Can era real, que su historia nos hizo soñar y suspirar a muchos, y que su recuerdo, para muchos, sigue vivo. La historia de Demet y Can, con todas sus complejidades y matices, es un reflejo de la naturaleza humana, de la búsqueda del amor, de la lucha por la privacidad, de la presión de la fama, de la dificultad de construir una relación en el ojo público. Así que, ¿por qué se reunían a escondidas Demet y Can Yaman? La respuesta podría ser una combinación de varios factores: la presión mediática, la necesidad de privacidad, la estrategia de marketing, la juventud, la inexperiencia, la compatibilidad y la atracción. No hay una respuesta única, no hay una verdad absoluta. Lo más probable es que la verdad, como suele suceder, se encuentre en un punto intermedio, en un equilibrio entre todos estos factores. Lo cierto es que esta historia nos dejó con un sabor agridulce, con una mezcla de emociones. Por un lado, la ilusión de ver un amor de ficción traspasar la pantalla, de ver a dos personas enamoradas que se aman en la vida real. Por otro lado, la incertidumbre de no saber qué fue realmente lo que pasó, la sensación de no tener todas las respuestas, de quedar con la duda. Y aquí termina nuestro viaje al corazón del secreto de Demet y Can Yaman. Un viaje lleno de emociones, de intrigas, de rumores, de especulaciones, de preguntas sin respuesta. ¿Qué les pareció? ¿Creen que hubo romance de verdad? ¿Creen que fue todo una ilusión?
¿O creen que hubo algo más, algo que aún no sabemos? Los leo en los comentarios. Me encantaría saber su opinión, sus teorías, sus especulaciones. No se olviden de dejar su me gusta si disfrutaron del vídeo. Compartan este chisme con sus amigos, con sus familiares, para que también se enteren de los secretos de Demet y Can. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno en los próximos vídeos, porque aquí en este canal, los mantendremos al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Nos vemos en el próximo chisme. Chao, chao.